orar y pues siempre vamos a orar por la gente que nos escucha, que nos sintoniza, y les motivamos a ustedes para que también lo sigan viendo y que se suscriban también, porque mientras más suscriptores tenemos, obviamente en cierto sentido tiene más peso el tener el programa. Vamos a orar. Señor bendito, te damos la honra y la gloria y te pedimos que nos ayudes a poder realizar lo que tú quieres mientras estemos en este mundo, Señor. Sabemos de que tú nos has traído a todo ser humano, sin excepción, aquí a este mundo con el propósito de que te amemos, que te adoremos y que nos amemos unos a otros. Lamentablemente nosotros nos vamos por otro lado, Señor, y siempre tenemos fracasos y siempre tenemos circunstancias que nos hacen a veces arrepentirnos y a veces no hay tiempo para eso. Pero te pedimos que seamos mejores personas y que podamos compartir nuestra vida con los nuestros, contigo sobre todo, y que el Espíritu Santo nos guíe a hacer tu voluntad y que nos dé la luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, nuevamente estamos saludando a las personas que nos sintonizan y aquí estamos viendo este tema de lo que Dios unió. Y aquí dice que desde el versículo 1, porque viene en el contexto es lo que dice anterior y después. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea. Acuérdense que Galilea era donde estaba Nazaret, y era, que le decían, de los gentiles, porque era un lugar que era donde había más gente de otras naciones. Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y entonces aquí nos habla de que él fue a otro lugar donde aproximadamente, lo que se entiende que tardó más o menos 2 meses ahí en ese lugar, que es Perea. Y entonces aquí le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces aquí lo seguían grandes multitudes, o sea que lo seguía mucha gente, pero la mayoría de la gente no lo seguía porque quería beneficios de él, ni mucho menos por agradarlo a él, sino que lo seguía por curiosidad, lo seguía porque les diera algo él a ellos, y lo seguían también por enemistad, porque no lo querían. Entonces no pensemos que los que lo seguían por el bien, ¿va? Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 3: entonces vinieron a él fariseos, y ahí está, entre ellos venían esta gente religiosa de esa época, que con todo el que tenían un conocimiento bastante amplio de Dios, no practicaban las cosas de Dios, solo las usaban como medios para adquisición económica y para manipular a la gente. Entonces dice que esos fariseos vinieron a él tentándole, o sea que querían hacerlo caer, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces tocan el tema del matrimonio. Entonces rechazar, ¿va? Repudiar quiere decir hacerla de menos, ¿va? Podemos usar el término discriminar, porque discriminar no es solamente por raza, se puede discriminar a una persona por sexo también y por todo. Entonces dice, porque Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, nunca instituyó otro tipo de matrimonio Dios. Tiene que ser una mujer o un hombre, ¿va? De ahí nosotros respetamos lo demás, pero no lo aceptamos, ¿va? Pero el punto es de que dice la palabra de Dios aquí, el Señor Jesucristo dice, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí está. El mismo Dios está diciendo un varón y una hembra. Y es interesante porque estas palabras en el original, ¿va? Cuando yo les menciono el original, porque yo de alguna manera tengo contacto con el original, yo tengo el griego interlineal de Francisco La Cueva, y también tengo otras ayudas del hebreo también. Pero no es que yo hable hebreo ni hablo griego, pero es bueno sacarle jugo a lo que uno está leyendo y aprendiendo y transmitiendo. Y la cosa es de que aquí lo que nos está diciendo que la palabra varón viene de la palabra arsenio, de ahí sacan la palabra de aquel veneno que se llama arsénico. Entonces el varón, ¿por qué le llama arsenio Dios? Porque el varón dice que es viril, fuerte y decidido, y hasta la voz. Y por eso la mujer tiene que entender hasta en eso al varón, porque muchas veces la mujer piensa que el varón le está hablando gritado y es ya naturaleza, a menos que el varón cambie la voz, pero hay que tener mucho cuidado con que cambie la voz, ¿verdad? Pero la cosa es de que
aquí lo que está diciendo que el varón ya es su naturaleza. Y la palabra hembra que está para la mujer ahí, dice que, en el original, dice que la mujer es refrescante, dulce. Aunque pongo puntos suspensivos ahí, pero el punto es de que por naturaleza, imagínense cómo es Dios de sabio, porque y la palabra que es interesante ahí dice que el que los hizo, está la palabra que usan los arquitectos, que es la palabra diseñar, o sea que Dios es el arquitecto divino. Él antes de hacerlo, al ser al hombre y a la mujer, primero lo diseñó y dijo va a ser así, así, en todo. Y imagínense, qué maravilloso, estamos en las manos de un Dios infinito, de un Dios perfecto. Y entonces desde aquí ya nos está dando un impulso para empezar a hablar de lo que sigue desarrollando aquí el Señor Jesucristo en esta pregunta que maliciosamente le preguntaron los fariseos. Y al principio él está dando la opinión que da la generalidad, pero del versículo 4 para adelante, ¿cuál es la opinión de Dios? Porque acuérdense que ahorita está muy de moda eso, es cuestión de opiniones, ¿no? O enfoques, ustedes saben de focus, ¿no? It's your opinion, ¿va? Es tu punto de vista, y claro, nosotros respetamos. Nosotros respetamos hasta los puntos de vista del diablo, pero no quiere decir que los aceptemos, ¿va? Porque no nos tenemos que poner a pelear con eso tampoco, ni formar una guerra con eso, pero simplemente la Biblia dice que sea nuestro sí, sí, o nuestro no, no, ¿va? Entonces la palabra de Dios aquí dice en el 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y aquí está instituyendo el matrimonio civil. Porque cuando uno deja su estado civil de soltero, cuando uno está soltero está con su papá y su mamá regularmente, si es que los tiene. Pero de cualquier manera la idea es que uno está en un estado civil. Y entonces aquí está diciendo las 3 formas de matrimonio que Dios instituyó, porque hay gente que dice, es que solo por el papelito, solo confirmar el papelito. Pues ese papelito, el que lo puso fue Dios. ¿Va? Y si no lo firma, entonces no está de acuerdo con Dios. Sí, es como firmar un recibo, dice sí, pero eso va a decir recibo de Dios esto por lo que usted está haciendo, o lo que está diciendo, porque aquí no es un acto de obediencia a una institución humana, es la institución de ¿quién? De Dios. Dice que Dios instituyó el matrimonio, y dice el 5 nuevamente, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y entonces aquí, la unión a la mujer, esa sí ya es de Dios. Y ahí está el matrimonio religioso. Aunque sea que sí es importante también casarse por la iglesia. Entonces el matrimonio religioso, está la palabra con lao ahí en el original, que ahí casi se oye la palabra cola. Ustedes saben que la palabra cola para nosotros es una cola de un animal, pero también cola es con lo que se pega, un glue, una goma le decimos nosotros, pero el punto es que lo que está diciendo es que Dios es el que une ese matrimonio, Dios es el que lo pega. Y entonces ahí dice en el mismo 5, y los dos serán una sola carne. La tercera forma, la primera dijimos, dejará a su padre y a su madre civil y se unirá a su mujer, el religioso, pero serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a ser dos, sino va a ser uno. Eso no quiere decir que van a perder su individualidad y su personalidad. La idea es, como decía una película que me gustaba mucho, que decía todos para uno y uno para todos. O sea que todo lo que tienen es para la misma causa. Porque ustedes saben que ahora con los estados civiles y de gobierno y todo, cuando se casan con propiedades separadas, con bienes separados y toda la cosa, ya casi hasta se separan de una vez, hasta dicen ya no vas a dormir aquí ni allá. Y entonces prácticamente es solamente un matrimonio nada más ilusorio, solo para impresionar, solo social.
o como decía alguien por ahí, social, ¿verdad? Pero el punto es de que se dan cuenta que todas las cosas que Dios está diciendo aquí, que parece que no fueran muy importantes, pero son extremadamente importantes. Y entonces la palabra de Dios aquí nos sigue diciendo en el 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que yo les estoy diciendo, ya todo va a ser en común. Y algo interesante aquí, que Dios no unió a los hijos con la mamá ni con el papá, aunque los hijos vienen del vientre de la madre, ¿verdad? Pero algún día se van para afuera. Al que unió no fue al abuelo con el nieto, ni a la tía con la sobrina, sino que al que unió fue al hombre con la mujer. O sea que, porque hay gente que dice, es que yo por mis hijos es que aguanto. Pues olvídese, porque por sus hijos no tiene que aguantar. Usted aguante porque usted ya se casó con quien se tenía que casar. ¿Ah? Ahora, claro, vamos a ver la excepción. Vamos a ver la excepción, que Dios también pone excepciones ahí. ¿Ah? ¿Va? Y la palabra de Dios aquí nos dice, en este concepto matrimonial, que es interesantísimo, que yo casi siempre lo digo así, casi leído cuando yo caso gente, pero no lo explico. Ahora sí lo estamos explicando un poquito, aunque tiene más cosas. Y dice la palabra de Dios aquí, en el mismo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces está diciendo aquí, que el matrimonio es para siempre. Ahora, claro, Él va a poner la excepción. Él va a poner la excepción. Porque Dios es grande, porque resulta que los judíos estaban dejando a su mujer solo porque no roncaba bien. Sí, si ustedes leen Deuteronomio en los 24, 1 al 4, me parece que está, ahí es donde está cuando lo tienen instituido los judíos. Entonces Moisés les permite que se divorcien, pero no que no les manda, porque el matrimonio fue instituido de una vez y para siempre. Ahora, por eso dice aquí que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No sé si estoy bien con la cita de Deuteronomio 24, 1 al 4, pero estoy casi seguro que sí. Pero el punto es, si quieren eso lo leen más después, pero ténganlo ahí porque es bueno, porque de ahí viene el concepto. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo les está contestando a esos religiosos hipócritas, porque con todo y que eran religiosos y eran hipócritas, tenían mucho conocimiento de la Biblia. Ellos, como decimos, conocían la Biblia de pasta a pasta, pero solo para sacarle pasta, ¿va? Porque eso es lo que hace mucha gente, ¿va? Por conveniencia, ¿va? Entonces la palabra de Dios aquí nos está diciendo en los siguientes versículos, en el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? O sea que también ellos sabían, pero a su manera, porque ellos tenían varias interpretaciones de la Biblia. Tenían de un hombre que se llamaba Shammai, que era uno de los líderes de los judíos, y Shammai había sacado una interpretación de la Biblia donde estaba de acuerdo con lo que está diciendo Jesús. Pero también tenía otro que se llamaba Hillel. Hillel decía, no importa, si usted quiere dejar a su mujer porque no le cae bien al día siguiente, déjela, ¿va? Y la mayoría estaban de acuerdo no con Shammai, sino con Hillel, ¿va? Porque la mayoría de la gente así es, ¿va? Más es en lo que tardan ahí, hasta prestando, hasta se quedan pobres para pagar un buen lugar y toda la cosa, y al mes ya van para afuera, ¿va? Y entonces, hermanos, la verdad es que Dios, como dice un canto, que Dios bendiga las almas unidas, ¿va? Porque no es fácil. Yo creo que es una situación muy difícil, pero no imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 8 la respuesta del Señor Jesucristo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo que pasa es que Dios le dio una sedición. Sedición quiere decir que Dios les cedió que hicieran eso, pero no fue el mandato de Dios.
Entonces, aquí al principio Dios los unió de una vez y para siempre. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí está la excepción, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Si hay una traición comprobada, no porque se lo digo tercera persona, cuarta persona, porque casi siempre cuando hay problemas de matrimonio hay un tercero ahí metido, sea de la familia, sea mi amiguita que creció conmigo o mi mejor amigo. ¿Ah? Siempre hay un tercero ahí que está empujando la cosa, ¿ah? Cual sea el interés. ¿Ah? Pero el asunto es de que aquí el Señor está diciendo claramente que la única excusa para que se separen es que haya un engaño comprobado. Estamos hablando de un engaño de que está metiéndose con otra persona. Obviamente aquí entra la reflexión teológica también, que si una mujer está siendo abusada a abuso doméstico, porque ahora dicen que el abuso doméstico lo dan muchas mujeres a los hombres también. En España dicen que lo que está fuerte en España es el matriarcado, la que manda ahí es la mujer. Ahí si no le hace caso lo jala de los pocos pelos que tiene al otro. Y el punto es de que nosotros tenemos que entender que si un matrimonio ahí ya lo que van a ver son balazos y violencia y están exponiendo a los hijos, sí tiene que, porque tiene que usar el sentido común. Si no se puede, no se puede. Pero obviamente la excepción que da el Señor es si hay un engaño comprobado. Y lo más recomendable, aún así, aunque es muy difícil, extremadamente difícil, si se comprueba algo así, todavía se puede salvar perdonándose realmente e yendo a consejería, pero una consejería cristiana, no tanto una consejería técnica, que una consejería técnica cada reunión le cuesta unos 400 o 500 dólares y va subiendo, y todo es cuestión de dinero. Entonces aquí la palabra de Dios nos sigue diciendo en el mismo 9, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, que está diciendo que hay gente que se la quiere sacar con la suya, como dicen, o sea, no solo está dañando a la otra persona, sino que todavía lo deja o la deja y se va con otra. Pero esa persona que traicionó, la que hizo el acto de traición, si se va con otra persona, está mal también, porque para Dios está mal. Ahora, claro, aún así Dios restaura y Dios puede perdonar a otra persona y las leyes dicen que Dios las puso y se puede casar, pero la idea aquí de Dios es que el matrimonio es para siempre. Ahora, es lo más difícil que hay, porque considero que no hay una unión tan cercana en aspectos de tipo emocional, mental, de compartir la vida en términos generales, que tener una pareja. Porque con la pareja uno, claro, la esposa toma el papel de madre, de hermana, de amiga y de esposa, por supuesto, y otras cosas más ahí, de consejera, de todo, y viceversa, el hombre también. Pero el problema es que a veces no es así, casi siempre no es así. Y cada quien quiere agarrar su vida independientemente. Y si es posible hasta le dice, yo estoy acostumbrado a salir los fines de semana con mis amigos, es decir que ojalá que no me vayas a quitar eso. Y si tú quieres salir con tus amigas, también yo he conocido gente casada que el fin de semana se va ella completamente todo el fin de semana con sus amigas y regresa hasta los 3 días y el otro no le tiene que preguntar a dónde fue y con quién se fue. Y viceversa también. Yo creo que eso es lo más tonto que puede haber. Porque no creo yo que uno esclavice a la otra persona y que la tenga ahí, que no pueda ni pestañear. ¿No? Yo creo que todo tiene que ser espontáneo, pero eso se sobreentiende. Que no tiene que estar en componendas o en actitudes que están destruyendo la vida del hogar.
Y disculpen que se lo diga, pero con esto ahora de las redes sociales que tienen cosas muy buenas, pasa mucho también. Yo tengo mi página donde tengo muchos amigos y yo no los voy a quitar solo porque me casé contigo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Porque yo creo que no quiere decir que uno va a cometer un suicidio social y que uno no va a tener amistad con nadie ni que le va a hablar a nadie, porque yo pienso que siempre es bueno tener gente cercana a uno, pero en cuestiones de su vida matrimonial, ahí sí es una cuestión, por eso dice que va a ser solo uno, no son varios los que están ahí metidos, ¿va? Es solo uno, y entonces, ojalá que me entiendan, no estoy diciendo yo que sea prohibido conectarse con el mundo, con noticias, porque en las redes sociales no solo va a estar buscando uno personas con quien hablar, sino que información y tantas cosas, hay muchas cosas ahí. Y aún pueden haber personas ahí, pero personas que realmente no dañen la relación de la pareja. Y entonces la palabra de Dios aquí nos dice ya en el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos están pensando como cualquier persona aquí. Entonces, ¿para qué casarme así? Dice, no me quiero atar, ¿va? Yo me recuerdo que hay 3 maneras de casarse para Dios, ya dijimos. La civil, que Dios la puso, la religiosa, que Dios la puso, ya la vimos también, y la de hecho, que es de convivencia, que Dios la puso también. Ahora en mi país decían, usted se casó por 3 cosas, decían, por la ley, por la religión y por burro. Entonces, hermanos, cuando ya vamos así, y disculpe que hable así, pero va en la jerga del pueblo, y a mí no me gusta pensar así, porque yo no pienso así, ¿va? Pero definitivamente, porque a mí me gusta el pensamiento de Dios. Uno se casa porque realmente no es nada malo. Sabemos que si Dios instituyó el matrimonio, si Dios lo diseñó, es porque Él dijo, yo no quiero que el hombre esté solo. O sea que Dios siempre ha querido el bien, que en la convivencia haya excelencia. No se puede ser perfecto porque los dos fallan y tienen que perdonarse no una vez, sino que si es posible todos los días tienen que estarse perdonando un montón de cosas. ¿Va? Pero como dicen, errores de humanos y recapacitares de sabios. ¿Va? Entonces si uno está fallando en ciertas áreas, hay que mejorar eso y borrón y cuenta nueva. Pero acordémonos que la Biblia es tan preciosa que nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si hay que pedirle disculpas a la pareja, hay que pedírsela también. Pero definitivamente la palabra de Dios está hablando pues de esta institución que fue la primera institución que Dios puso, y de ahí viene la familia, y de ahí viene la sociedad, y de ahí vienen las naciones. Si no hubiera habido familia, no estaríamos con 7.000 millones de personas ahorita en todo el mundo. Porque ahorita la explosión demográfica, que quiere decir la cantidad de gente que hay, a pesar de tanta muerte que ha tenido este virus del COVID-19, sigue más los que nacen que los que se mueren. Y entonces, hermanos, en el versículo 11, entonces Él les dijo, el Señor nuevamente respondió, vemos que aquí es Dios el que está respondiendo esto. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué está diciendo aquí? Hay gente que sí tiene la capacidad que Dios se hace la dio por naturaleza, pero hay gente que no. Y el 12 dice, pues hay eunucos. Un eunuco era una persona que ya nacía con problemas, que no podía tener relaciones. O sea, era una persona insuficiente sexualmente hablando. Pero también los reyes de aquel tiempo, acuérdense que los reyes que estaban alrededor de la nación judía tenían harenes, y los harenes eran que tenían ahí ellos tenían como 1.000 mujeres. Que Salomón quiso seguir el ejemplo de ellos y tuvo 1.500, creo yo, pero la cosa es de que le fue mal. Pero
¿qué hacían? Que ponían una persona para que cuidara a sus mujeres. Uno de ellos fue Daniel. A Daniel lo volvieron eunuco, ¿qué quiere decir? Que lo castraron. Porque los reyes decían, a este mejor lo castraban porque no va a hacer que se meta con nuestras mujeres. Y entonces había eunucos que los volvían eunucos. Entonces la palabra de Dios, y la palabra de Dios toca esos temas sin ningún morbo, sin ninguna cosa negativa, porque es mejor que veamos las cosas como Dios las pone y no como el mundo las sirve. Y dice la palabra de Dios aquí, en el 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, lo que yo les decía, y hay eunucos que son hechos eunucos, lo que yo les decía, que los castraban por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y entonces aquí está hablando del celibato, que hay gente que quiere ser célibe. ¿Qué quiere decir ser célibe? Que no se casa porque quiere dedicar su tiempo a servirle solo a Dios, pero no está imponiendo eso. Y no está diciendo que ser célibe sea mejor que no ser célibe, porque la mayoría de los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, David, y es interminable la cantidad de gente, el mismo Pedro que dicen que fue el primer papa, eran casados. ¿Y eran gente de quién? De Dios. Entonces quiere decir que el estar casado no significa que va a ser mejor creyente que el que no está casado, porque ese es un gran error, y ustedes saben dónde lo cometen, ¿va? Y que por eso también se cometen un montón de aberraciones y cosas negativas ahí, especialmente contra los niños. Pero el punto aquí es que la palabra de Dios dice en el mismo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, Dios no está obligando a nadie a hacer las cosas así, las tienen que hacer y punto. Dios ha dado las instituciones, y el que las quiera seguir va a tener beneficios, pero el que no va a fracasar. God is providing the institutions. About the couple, is the first God institution is for staying in good relation, and good communication, and support one each other. O sea, para apoyarse uno al otro. Forever. Obviously, nobody's perfect. We make mistakes. Everybody will make mistakes. But we have to forgive us and let God continue working in our lives, because it's for God and for our lives. And for the kids too. And this is the reason, because at the end he presents some kids. Al final él presenta a unos niños. Y dice la palabra de Dios aquí, en el 13, que es lo que no lo pusimos, pero ahí está. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiera las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y aquí se entiende que eran niños bien pequeñitos, o sea, eran lo que le llaman infantes, ¿va? Algo así como Gabrielito, o sea, niños chiquitos. Saben que los niños chiquitos siempre están inquietos, ¿verdad? Entonces los discípulos dijeron: shh, cállense, porque el Señor dijo: no, dejen. Y Él les puso las manos para orar por ellos. Dijo: y no se lo impida, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que los que reciben más fuerte el golpe cuando las familias se separan son los niños. When the couple decide to stay in bad relation, the kids take that and affect their lives forever. And then we have to be careful. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no solo estamos poniendo en peligro nuestra vida, sino que la vida de los nuestros. Así es que no es solamente de que aquí me meto y no importa lo que reviente en el camino. Uno tiene que tener cuidado en las decisiones, que no es malo hacerlo porque Dios las puso, pero hay que saber cómo, cuándo, con quién y para qué. Porque nosotros estamos viendo ahora que los matrimonios, según el índice de porcentajes, que ustedes saben que todos lo sacan en estadísticas, ¿va?
estadísticas es más o menos globalmente cuántos más o menos son los que están en un lugar o en otro. Y dicen que los divorcios están hasta más allá, no poder, están fuertísimos. Y lo peor es que donde más se ven divorcios es entre los cristianos. Y entonces, hermanos, eso no es índice para que nos desmoralicemos, porque mucha gente que dice que es cristiana a veces lo que está haciendo es bloqueando a los que verdaderamente quieren buscar a Dios, porque esos solo están ahí por apariencia. Y eso ha sido siempre. Ahí vemos el caso de los fariseos. Eso la llevaban de muy creyentes y eran más hipócritas que saber qué cosa. Ojalá que vivamos una vida sincera con Dios, con nosotros mismos, con nuestra pareja y con nuestros hijos. Y eso no significa que va a cometer, insisto, un suicidio social y que ya no va a poder ni voltear a ver ni nada. No, hermano. Dios no nos ha hecho para ser ni títeres ni marionetas, y dice que no nos hagamos esclavos de nadie. Uno se va a poner a disposición a ayudar a la otra persona por voluntad, no por obligación. Pero entendamos que es una institución de Dios. Y la única manera para poder tener solvencia en la vida, ustedes saben que es decirle al Señor Jesucristo: yo quiero que entres a mi vida, te acepto como mi Salvador. Si no lo ha hecho, Él entra y jamás vuelve a salir, y Él nos va a ayudar a seguir esa ruta de la vida que no es fácil, es complicada, pero con todas sus subidas y bajadas, con todos sus vaivenes y con sus circunstancias, para Dios todo tiene solución. Y con Él somos más que vencedores. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Gracias, Señor, porque nos amas, porque estás con nosotros. Bendícenos y toma cuidado de nosotros que te necesitamos. We need you, God, and please take care of our lives. Y también, Padre, bendice a las parejas, sácalos adelante, no solo las parejas de la iglesia, sino que también en todo el mundo donde sabemos que hay fracasos que traen grandes consecuencias. Ayúdanos en este tiempo que nos queda ya para terminar este mes, y para que tú también nos proyectes a vivir una vida cerca de ti el resto de este año y el resto de nuestras vidas. Gracias por la vida individual de cada uno de los que estamos aquí, por las familias, y bendícenos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.